Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. ¿Vamos bien? Sí, se escucha. ¿Estamos por arrancar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿Pudieron leer el material subido en el campus? ¿Están todos silenciados? ¿Nadie puede hablar? Buenas tardes. Hola. Hola, profe, ¿cómo va? Buenas tardes. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Profe, se escucha. Perfecto. Bueno, maravilloso. La tecnología nos está ayudando. No sé por cuánto tiempo, pero pensemos que va a ser por lo menos por una hora larga. Como la última vez habíamos tenido algunos pequeños problemitas de conexión, preferí venirme al estudio y tratar de darla de acá, que en una de esas tenemos mejor suerte todos. Bueno, estábamos en la unidad 14, estábamos hablando de medios de impugnación o de recursos, como solemos decir. La charla pasada le habíamos dedicado bastante tiempo, un poco a introducirlos en el tema y fundamentalmente a hablar de la idea de recursos. Esta que partíamos de la falibilidad humana, los jueces son seres humanos, se pueden equivocar, y frente a ese posible error, yerro, equivocación, el sistema procesal nos daba medios, herramientas para tratar de cambiarle o que el mismo órgano judicial subsane ese error. Esa definición que yo le había pasado, acto procesal, mediante el cual la parte que se siente afectada en tiempo y forma, dentro del plazo de una resolución judicial, le solicita al que lo dictó a un órgano distinto y superior que la revoque, la anule, la case, parcial o totalmente. Este era el concepto que, como yo siempre les digo, cada vez que tocamos un instituto, dentro de lo que estamos aprendiendo, la segunda pregunta es concepto. Y cuando uno más claro tiene el concepto, mayor o mejor podrá desarrollar la idea y los elementos o requisitos de este instituto. Ahora ya entraríamos a hablar directamente de los recursos. También les había dicho que dentro del tema recursos hay algunos que lo llamábamos recursos remedios, otros que los decíamos recursos propiamente dicho, y una categoría superior y distinta eran los recursos extraordinarios. Habíamos hecho un pantallazo y yo les había dado algunas normas, les había solicitado que ingresen al campus, que vean los trabajos que habíamos subido con respecto a este tema. Siempre les recuerdo código, código, código y más código, a lo que le sumamos la bibliografía que ustedes elijan, que ustedes tengan en su poder, que ustedes consigan, para tratar de cuando más gordito está el chancho, mejor nos puede ir. Entonces ya ahora, agotada esta como introducción, ingresamos directamente a lo que vamos a desarrollar. Y en un primer momento nos queda claro que los recursos, siempre hablando en la provincia de Buenos Aires,
acá es como un pequeño resumen de lo que vamos a ver en estas charlas y en las próximas. Siempre pensando en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Entonces teníamos unos que eran los ordinarios, recurso de aclaratoria, recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, recurso de queja por apelación denegada. Por supuesto que estos cuadros los tienen subidos en el campus. Y después los extraordinarios, que ya vamos a ver sobre el final, que son 3. El extraordinario de inaplicabilidad de ley y de doctrina legal, el extraordinario de nulidad y el extraordinario de inconstitucionalidad. Hay algunos recursos, en este caso los 2 primeros que vimos en el cuadro anterior, recurso de aclaratoria y recurso de revocatoria o reposición. El de aclaratoria lo vemos en el 166, inciso 2, y el de revocatoria o reposición lo vemos a partir del 238. Entonces, acá fundamentalmente yo les traslado, les escribo las distintas preguntas que pueden llegar a ser motivo para el caso de que uno tenga que hablar, desarrollar esta temática. Entonces, ¿ante quién se presentan? ¿Qué plazo tiene para interposición? ¿Contra qué resoluciones procede? ¿Cuál es el objeto? ¿Se interpone fundado? ¿Y quién resuelva? Volvemos a la idea originaria. Estamos como parte en un proceso, o mejor dicho, estamos como letrado de parte, operador de parte. Los abogados no somos parte de un proceso. Las partes son 2. No confundir parte con persona. Nosotros somos letrados, apoderados, gestores de la parte. Y dentro del proceso, el órgano jurisdiccional, en este caso estamos hablando del proceso que se desarrolla en primera instancia, el órgano jurisdiccional se manifiesta a través de resoluciones judiciales. Estamos recordando. Y estas resoluciones judiciales, como en un momento hablamos, si ustedes saben, son de 4 tipos. Providencia simple y 3 que comienzan con la palabra sentencia. Interlocutoria, homologatoria y definitiva. Entonces, de acuerdo a la resolución que se dicte, y siempre a que ésta nos cause un agravio, recuerdan cuando desarrollamos en el concepto agravio, dijimos todo lo que yo pido y el juez no me da, en términos jurídicos constituye un agravio, una lesión, un rechazo. Y esa resolución puede contener un error, un yerro, una equivocación, porque los órganos judiciales están compuestos por seres humanos y los seres humanos son falibles. ¿Estamos? Entonces, avancemos un poquito más. Los 2 primeros recursos, remedios que vamos a ver son aclaratoria, volvemos a este que es más fácil, aclaratoria y revocatoria. La aclaratoria se presenta ante toda resolución judicial. Toda resolución judicial. Dentro de los 3 días, sabemos que los plazos comienzan al día subsiguiente de la notificación. Dentro de los 3 días, no a los 3 días. Dentro de los 3 días. Puede ser el día 1, día 2 o día 3. Como yo les decía, se presentan ante el juez de primera instancia y proceden contra toda resolución judicial.
las 4 que ya conocemos. El objeto, de acuerdo al 166.2, es corregir un error material, subsanar una omisión o aclarar concepto oscuro. El recurso de aclaratoria se interpone contra toda resolución judicial dentro de los 3 días y solo tiene como objeto no que cambie el juez la decisión, no que varíe, no que la modifique, sino solo procede este tipo de recurso remedio cuando la resolución tiene un concepto oscuro. En vez de Alfonso dice Alfredo. Cuando tiene un error material, en vez de 100, dice 100.000. Y para subsanar omisión, yo le pedí al juez 3 cosas. El juez me resolvió 2. No me resolvió la tercera, subsanar omisión. Este tipo de recursos, que lo vamos a conocer como el de revocatoria, se presenta ante el mismo juez que dictó la resolución que nos agravia. Y el mismo juez la va a solucionar. O no. Después ya veremos el o no. Por ahora, el mismo juez. ¿Estamos? Si esto lo cotejamos con el otro recurso remedio, que es la revocatoria 238, y ambos se llaman recursos remedios porque tienen características similares. 1. Se interponen dentro de los 3 días. 2. Se interponen ante el mismo que dictó la resolución. 3. Lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución. 4. Se interponen fundado. Fundado significa que yo tengo en mi escrito de recurso explicar, razonar por qué considero que el órgano judicial ha cometido un error. Fundar significa dar razones, explicar en forma técnica, jurídica, fáctica, de por qué considero que el juez ha errado. Fundar significa dar razones jurídicas. El juez pudo haber equivocado la norma a utilizar. Fácticas, el juez puede equivocarse tipográficamente. ¿Estamos? Por estas 4 características, estos recursos se los conocen como recursos remedios. Se interponen en el mismo plazo, se interponen ante el mismo juez, se interponen fundado y lo resuelve el mismo juez. Pero no es lo mismo aclaratoria que revocatoria. Las 4 características que yo les decía recién hacen que ambos se conozcan doctrinariamente, porque en la práctica procesal todos son recursos, doctrinariamente como recursos remedios. Pero mientras que la aclaratoria procede contra toda resolución judicial, la revocatoria solo procede contra providencias simples. Recordamos que la providencia simple es aquella que solo se dicta para el mero trámite, el mero
avance del proceso. Dicho en otras palabras, no resuelve nada. Son resoluciones de mero trámite. ¿Estamos? Entonces, comenzamos con los recursos. Depende de la resolución que nos agravia, dentro de los 3 días tenemos 2 formas de atacarla. Si solo esta resolución tiene error material, concepto oscuro u omisiones, procede el recurso de aclaratoria, que se interpone dentro de los 3 días al mismo juez, y es el mismo juez que la va a resolver. Si en cambio la providencia simple únicamente procede el recurso de revocatoria, acá sí le vamos a pedir al juez que si dijo blanco, diga negro. Revocar es cambiar. Aclarar es solo errores materiales, concepto oscuro o subsanar omisión. Ambas se interponen dentro de los 3 días. Ambas se interponen fundadas y ambos recursos son resueltos por el mismo órgano judicial. Doctor, una consulta. Bien. Sí, señor. ¿El recurso de aclaratoria también se tiene que fundar? Ambos van fundados. Sí, señor. Yo le tengo que decir, vamos a suponer, dijo Alfredo y soy Alfonso. Entonces, señor juez, presenta aclaratoria. Surgiendo de la demanda que mi nombre es Alfonso o el nombre de mi cliente es Alfonso, del certificado de la copia del documento fundo que mi nombre es Alfonso, vengo a aclarar o vengo a pedir a vuestra señoría que se aclare donde dice Alfredo que diga Alfonso. Aclarar solo refiere error material, concepto oscuro o subsanar omisión. Ahora bien, si yo pretendo que el juez cambie la decisión, es decir, yo le pedí líbrese cédula y el juez me dice no al lugar la cédula, yo frente a esa providencia simple que dice no al lugar la cédula, yo voy a pedir que cambie, que la revoque, que la modifique. Ahí no procede la aclaratoria, procede la revocatoria o reposición. 238. ¿Está más o menos claro? De todas formas, tenemos una clase más, una o 2 charlas más, lo que nos va a permitir, a medida que ustedes vayan viendo todo, si surgen nuevas dudas, las volvemos a tratar para que esta no quede en borrador con ustedes. El tercer recurso que vamos a ver, y ya este no se llama recurso remedio, los 2 primeros eran recurso remedio, este tercero es recurso de reposición o revocatoria, que es lo mismo con apelación en subsidio. Recordemos, el recurso de revocatoria que recién vimos procede únicamente, es decir, únicamente se puede interponer contra providencia simple. Providencia que yo le voy a pedir al juez que cambie la decisión, que varíe, que modifique, no que aclare. Segundo, la reposición dijimos que se interpone dentro de los 3 días. Dijimos que se interpone fundada y dijimos que la resuelve el mismo juez que dictó la resolución. Ahora pensemos ante un hipotético caso de que pese a la claridad de mi recurso de revocatoria o reposición,
el juez puede volver a equivocarse. O el juez no va a cambiar la decisión. Frente a ese caso, esta resolución que la dicta y la resuelve el mismo órgano judicial, de quedar firme, me puede perjudicar, me puede causar un agravio. Entonces, el sistema procesal nos da como una posibilidad para el caso utópico que creamos que el juez, pese al error, no va a cambiar de decisión, que este mismo tema sea visto, sea tratado y sea resuelto por el Tribunal Superior al Juez, que ya todos sabemos que se llama Excelentísima Cámara de Apelaciones en materia civil y comercial. Si bien lo vamos a ampliar, en principio quédense con esto, porque al hablar del recurso de apelación, el recurso de revocatoria o reposición con apelación en subsidio, son dos recursos en uno. El de apelación, que ya vamos a verlo, es un recurso que procede contra toda resolución judicial, que se interpone por escrito dentro de los 5 días, que no va fundado y que lo resuelve un órgano superior. Esto ya los va a empezar a confundir, no tengo la menor duda. Simplemente ténganlo presente, desarrollamos ahora el recurso de apelación y después volvemos al de revocatoria con apelación en subsidio. ¿Estamos? Vimos el de aclaratoria, vimos el de reposición, dejamos en suspenso la reposición con apelación en subsidio y pasamos al cuarto, recurso de apelación. El recurso de apelación es el más grande de todos los recursos y el más fácil de presentar, porque procede contra toda resolución judicial. Se interpone dentro del plazo de 5 días, se interpone sin fundamento. No es que el recurso de apelación vaya infundado, se interpone y lo resuelve un órgano distinto y superior al juez. Hagamos un paréntesis y analicemos un ejemplo. Ya sabemos que el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial. Sabemos que se interpone dentro de los 5 días, que se interpone no fundado y que lo resuelve un órgano distinto y superior al juez, la Cámara. Ya tenemos grandes diferencias, el de aclaratoria y revocatoria, que la llamamos recurso remedio, con el recurso de apelación. Grandes diferencias. Profe, Pensemos, sí, ¿le puedo hacer una consulta? dime, Antonella. ¿Y qué circunstancia sería la determinante para el abogado, para el representante, de que ante una providencia simple, por ejemplo, interponer la revocatoria o la apelación? ¿Cuál sería esa circunstancia que uno dice o pongo uno o pongo otro? A ver, te anticipo la respuesta, pero después lo desarrollamos. La revocatoria la resuelve solamente el juez. El de apelación lo resuelve un órgano distinto y superior. Si vos interponés la revocatoria solamente y el juez te la rechaza, esa resolución queda firme, te perjudica y no la podés modificar nunca más. En cambio, si vos ponés
el de reposición con apelación en subsidio, te queda la vía de la excelentísima Cámara para que pueda corregir el error. ¿Se entiende de esa forma? Sí, entonces normalmente siempre se suele oponer la revocatoria con apelación en subsidio y no solo la Perfecto. apelación. Y no solo el de revocatoria. ¿Y por qué ¿Está? el de apelación sola? Y el de Porque el de apelación, porque en una de esas vos, cuando sea providencia simple, porque el de apelación va contra toda resolución judicial, en una de esas vos en un mes, 2 meses lo tenés resuelto, mientras el de apelación te puede durar 1 año. ¿Está? El plazo. Pero Claro, no sea cosa que te lo resuelvan en 2 meses y te perjudique. Entonces siempre abrí las 2 vías. De todas formas, te lo voy a ampliar después. Gracias, Pasamos profe. Igual ahora al de apelación. Te escucho. me quedó súper claro, gracias. No, por favor. Pensemos ahora en el de apelación. Y pensemos en lo poco que conocemos del recurso de apelación. Toda resolución judicial dentro de los 5 días y no se interpone fundado. Y pensemos en una sentencia. Y pensemos que me rechazan la demanda. Un ejemplo bien grande, bien grosero, para que ustedes lo vean. Entonces me rechazan la demanda, me notifican, dentro de los 5 días interpongo un recurso de apelación. Imaginémoslo ahora el recurso. Un escrito donde dice, interpone recurso de apelación. Señor juez de primera instancia, Alfonso Basso, abogado, inscripto, tomo, folio, IVA, quit, etcétera, 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 se presenta en los autos X contra X sobre daños y perjuicios de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial 5 y a vuestra señoría respetuosamente digo. 2 puntos. Primero, que vengo a interponer recurso de apelación contra las sentencias de Fojas 128, porque la misma me causa gravamen irreparable. Tenerlo presente que así será justicia. Eso es todo un recurso de apelación. Hace un rato decíamos que si íbamos a poner una aclaratoria o una revocatoria, teníamos que fundarla, explicarla, razonarla, indicar las razones de hecho y de derecho por los cuales le voy a pedir al juez que aclare o le voy a pedir al juez que cambie, que revoque la decisión. Entonces, en principio, parecería que el recurso de apelación es sencillo. Se presenta en una sola canilla, ni siquiera en una hoja, en una sola canilla, y procede contra toda resolución judicial y sé que lo va a resolver un órgano distinto y superior, la Cámara. ¿Estamos hasta ahí? Supongo que sí. Ahora bien, cuando yo interpongo un recurso de apelación, esto lo vamos a empezar a ver a partir del 242. La charla pasada yo le decía que recursos arrancan el 238 y terminan en el casi 300, salvo el de aclaratoria que está en el 166, son unos cuantos artículos. Volvemos. Interpongo dentro de los 5 días, por supuesto en forma escrita, recurso de apelación. Únicamente se puede interponer una apelación en audiencias como excepción verbal. Siempre, siempre, siempre en los procesos civiles y comerciales rige el principio escriturario. Todo es en forma escrita. Vuelvo a decir, salvo excepción de la excepción de la excepción, que es en una audiencia oral.
Todos los demás son presentaciones escritas. Cuando yo interpongo el recurso de apelación, y como recién les decía, se interpone más allá del comienzo y la descripción de los datos del profesional y de la parte que representa, circunstancia que va en todo escrito, el fundamento o el motivo o el escrito solo va a decir que causándome agravio irreparable, la sentencia, la resolución de Fojas tal, interpongo recurso de apelación. Quiera vuestra señoría tenerlo presente que así será justicia. ¿Estamos? Esa es la interposición de un recurso de apelación. Soy cansador. Si fuera aclaratoria, hay que fundarlo. Si fuera revocatoria, hay que fundarla. El recurso de apelación se interpone no fundado. Presten atención que yo no digo que el recurso de apelación es infundado. Digo que se interpone no fundado. Con mi escrito de interposición, el juez debe concederlo o no concederlo. Pensemos que me lo concede. El último de los recursos ordinarios que vamos a ver se llama recurso de queja por apelación denegada. Es decir, si el juez me deniega, si el juez no me concede el recurso de apelación. Ahora estamos pensando que interpongo un recurso dentro del plazo y el juez me lo concede. Cuando te conceden un recurso de acuerdo a nuestro código, te lo conceden con formas y con efectos. Formas y efectos se concede el recurso de apelación. Las formas son dos, en relación o libremente, y los efectos son tres, suspensivo, diferido o devolutivo. Es decir, siempre que me concedan un recurso de apelación, será con alguna de estas dos formas o con alguno de estos tres efectos. Siempre que me conceden un recurso de apelación, será con formas y efectos. Vayamos a lo más sencillo, los efectos. Y si ampliamos nuestro ver, nuestro pensar en los efectos, con solo entender las palabras, entendemos el efecto. Si yo apelo una sentencia que me condenan al pago de un palo verde y me lo conceden con el efecto suspensivo, ¿tengo que pagar el palo verde? No. El efecto suspensivo es aquel que suspende los efectos de la resolución recurrida. Estoy usando las mismas palabras. El efecto suspensivo es el que suspende los efectos. Es decir, si me condenan a 10 años de prisión con efecto suspensivo, ¿tengo que ir en cana? No. Efecto suspensivo. Diverso es el caso que fuere devolutivo. Lo contrario a suspensivo es devolutivo. Me condenan al pago de un palo verde. Me conceden el recurso de apelación con efecto devolutivo. Tengo que depositar, consignar, pagar el palo verde. La mayoría de los recursos son con efecto suspensivo. La excepción, la minoría, es con efecto
devolutivo. Por ejemplo, cuando se condena a algún padre en el pago de los alimentos de sus hijos, se concede con efecto devolutivo, porque la ley considera que el alimento es tan indispensable para la subsistencia del menor que obliga al apelante a pagar la suma condenada. Y si después en Cámara o en el superior cambia, tendrá un crédito. Pero mientras tanto que el alimentante tenga lo suficiente para su vida normal. ¿Se entiende el ejemplo? Supongo que sí. Si no, escucharía el no. Bueno. Y el tercer efecto, también leyendo bien claramente la palabra, diferido. Se difiere el tratamiento de ese recurso para otra oportunidad. Se difiere la elevación de los antecedentes a Cámara para otra oportunidad. Entonces, esto es fácil. Teniendo claro las palabras, tengo claro los efectos. El suspensivo suspende el cumplimiento de la resolución apelada. El devolutivo no suspende. Y el diferido dilata, difiere, traslada, posterga el tratamiento de ese recurso y de la resolución apelada. Sí. ¿Me puedo hacer una consulta? ¿Quién es? Antonella. Sí. ¿Y en qué se basa el juez ante el que se interpone el recurso para determinar si lo concede el suspensivo, devolutivo o diferido? La ley. Cuando vos leas un código, vas a empezar a ver en qué casos el código establece una cosa y en qué casos el código permite otro. Recordá fundamentalmente que el juez aplica la ley. No puede ser su criterio, por eso viene muy bien tu pregunta, el que prevalezca. El juez aplica lo que dice el código. De ahí que es fundamental que nosotros, ustedes el día de mañana, como operadores del derecho, conozcan el procedimiento. En tales casos el juez va a dictar una cosa y en tales casos el juez va a dictar otra cosa. Para el caso de que el juez equivoque, aparecen los recursos. Para el caso de que el juez yerre, utilice mal una ley, aparecen los recursos. ¿Queda un poquito más clara la duda? Sí, profe, gracias. Vale, Profe, yo tengo una Anto. consulta. Dime, Santiago. Entonces, el recurso de apelación directamente se interpone ante el órgano superior del que dictó la No, resolución. no, yo no dije eso, Santi. ¿No? Yo dije que el recurso de apelación se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución y quien lo va a resolver será un órgano distinto y superior. No ocurre lo mismo con la aclaratoria y revocatoria, por lo cual, que a los efectos doctrinarios, decíamos recurso remedio. Sí, ¿Queda sí, mejor esta forma, Santi? sí, gracias. No. Y ojo, que me encanta que participen. Quiero que me hagan preguntas. Tanto Antonella como Santiago, que están tomando la iniciativa, por favor, síganlo haciendo, que es la forma con que todos aprendemos. Todos. ¿Está? Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? Hola, quiero hacer una consulta, porque lo estoy Sí. buscando. ¿En qué artículo está en los casos en los que pueden ser aplicados los recursos? Vos tenés la parte de recurso de apelación a partir del Sí. 242. Ah, sí, ya lo vi. ¿Vale? Bueno. Ah, listo, gracias. Vale. Hasta ahora tenemos los efectos, pero yo les decía que cuando se concede un recurso, se concede con efecto y con forma.
uno de estos efectos y una de estas formas. Entonces, las formas son dos: en relación y libremente. Y como regla prescripta por el código, en este caso mucho más sencillo, todo recurso de apelación que lo sea contra sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, siempre será libremente. Todo recurso de apelación que se presente contra sentencia definitiva, no cualquier resolución, sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, no cualquier proceso, sumario u ordinario, siempre será libremente. Por lo tanto, nos queda claro que en todos los demás casos siempre va a ser en relación. Por supuesto que tenemos que pensarlo, masticarlo, entenderlo, para poder después decirlo con tranquilidad. Y yo Profesor, estoy ¿le puedo hacer una resumiendo pregunta? parte del código. Sí, por favor. ¿Y a qué se refiere cuando dice que se concede libremente? Ahora vamos a ver claramente el procedimiento que implica que sea concedido libremente o que sea concedido en relación. Entonces necesito un tiempito más para explicarte, Vero. Pero lo primero Perfecto, es que te quede claro. Es decir, cada vez que uno interpone un recurso, de acuerdo a la ley, de acuerdo al código, el juez lo va a tener que otorgar con efectos y con formas. Ya sabemos, los efectos son 3 y las formas son 2. Y para que quede mucho más claro, yo les decía, el libremente, por lo cual todo lo que no comprenda libremente será en relación, solo procede contra sentencias definitivas de proceso ordinario y sumario. En todos los demás casos, en todas las demás resoluciones, siempre será en relación. Por supuesto que ahora vamos a ver qué significa una cosa y la otra. Seguimos avanzando. Estos cuadros lo que tienden es a facilitarles el entendimiento, la comprensión del tema. Están subidos en el campus. Bueno, entonces, acá un poco empezamos a ver el procedimiento dependiendo de la forma con que el juez nos concedió el recurso. ¿Estamos? Entonces, pensemos. Sentencia definitiva de un proceso de ejecución. No es sumario, no es ordinario, es de ejecución. Interpongo dentro de los 5 días un recurso de apelación que, causándome agravio irreparable, la sentencia de foja 180, interpongo recurso de apelación. Quiera vuestra señoría tenerlo presente, que así será justicia. ¿Estamos? El juez me lo va a otorgar. Dijimos que el caso que no me lo otorgue, lo vemos al final, me lo otorga y me lo otorga con formas y con efectos. Los efectos, en la gran mayoría, cuando es devolutivo, lo dice el código, es suspensivo. Es decir, yo suspendo el cumplimiento de la sentencia. Profe, Con respecto, sí. ahí lo encontré, lo que le había preguntado, eso de efecto suspensivo devolutivo. En el artículo 243 está, que dice que siempre procede de forma suspensiva. Exacto, que es lo que decía recién. En la gran mayoría de los cargos es suspensivo, salvo que la ley diga otra cosa. Ahora bien, volvamos a las formas. Como no es sentencia definitiva de ordinario y sumario,
me lo van a conceder en relación. Entonces lo que tenemos que aprender, cuál es el procedimiento que va a llevar este proceso cuando me lo conceden en relación. Y acá un poco yo les puse una ayuda a memoria. Siempre el expediente está en primera instancia. Esto aclarando la duda de Santiago y otros. Santiago la manifestó, pero hay muchos que la pueden tener. El juez me concede en relación. La parte apelante o los apelantes, porque la sentencia puede causarnos agravio a todos, al actor y a la demandada, no solo a la actora. Porque en la medida en que a la demandada la sentencia le pudo haber rechazado un reclamo, tiene derecho para apelar. Entonces, el expediente está en primera instancia. Dentro de los 5 días de concedido, él o los apelantes tendrán que fundarlo. Recuerden que dijimos que el recurso de apelación se interpone sin fundamentación. Ahora acá vemos, cuando es concedido en relación, dentro de los 5 días, tengo que fundar, explicar, demostrar, tanto sea fáctico como jurídicamente, por qué la resolución sostengo que me agravia. Fundamentación, que en el recurso, cuando es concedido en relación, se llama memorial. Entonces, el apelante, concedido el recurso en relación, dentro de los 5 días, lo funda, fundamentación que se llama memorial. ¿Qué va a hacer el juez? Del memorial, principio constitucional del debido proceso, bilateralidad, escuchar las 2 campanas, de lo dicho en el memorial por A, córrase traslado a B por el plazo de 5 días. Y si B también presentó recurso de apelación y también presentó memorial, ¿qué va a decir el juez? Del memorial presentado por B, córrase traslado a A por 5 días también. Contestado o vencido el plazo para contestar el memorial, ahí el juez recién eleva, pasa, lleva, deriva el expediente a la Cámara. Retrocedemos un poquito. Estamos pensando en el recurso de apelación y estamos pensando y viendo cuando es concedido con la forma en relación. ¿Cuál es el procedimiento? Dentro de los 5 días se funda, fundamentación que se llama memorial, el juez del memorial le corre traslado a la otra parte y vencido los 5 días o contestado el memorial, el juez pasa, eleva el expediente a la Cámara, porque sabemos que el recurso de apelación se interpone en primera instancia y es resuelto por el superior. Distinto es la aclaratoria y revocatoria, que se interpone y lo resuelve el mismo que dictó la resolución que nos agravia. Disculpe ¿Se va que lo entendiendo? interrumpa. ¿Le puedo ¿Cómo? consultar algo? Por supuesto. En el caso, bueno, que presentado el memorial, la otra parte contestara o, bueno, vence el plazo y no contesta. El juez, ¿ahí tiene que dictar alguna resolución decidiendo algo o directamente lo eleva a la Cámara? Vale tu pregunta para aclarar el concepto. El recurso de apelación, ¿quién lo resuelve? El órgano superior. Entonces el juez podría resolver algo.
No, pero me refiero en cuanto a, no sé, a admitirlo o no admitirlo, como dijo que le ordenaba el traslado a la otra parte para escuchar a la otra parte, por ahí tenía que La dictar otra... No. Perdón, no te veo, no sé quién me está hablando, pero es perfecto las preguntas, ¿eh? Porque estamos aprendiendo. No. El que resuelve si lo admite o no lo admite es el juez. Y ya lo admitió el recurso y lo concedió en relación. Del responde al memorial, el juez no puede opinar porque ya se desprendió desde el punto jurídico de las actuaciones, porque el recurso de apelación lo va a resolver la Cámara. Entonces, si para el eventual supuesto que la contestación fuera una aberración, fuera una estupidez, el juez no puede opinar, porque quien va a resolver la procedencia, la legalidad, la veracidad, el error, no es ya más el juez de primera instancia, es la Cámara. ¿Queda más claro de esta forma? Sí, profe, perfecto. Gracias. Vale. No, por favor. Entonces, en relación, presenta memorial, se le corre traslado a la otra parte, contesta o vencido el plazo, se eleva a la Cámara. Si el expediente nunca estuvo en la Cámara y es la primera vez, entra a la Cámara y lo primero que se hace es un sorteo de la sala que va a intervenir. Recuerden que sabemos que la excelentísima Cámara de Mar del Plata tiene 3 salas. Había un perro gritando acá afuera. Tiene 3 salas. Entonces no sabemos si va a ser la 1, la 2 o la 3. Competencia en razón del turno. Se hace un sorteo, interviene la 1, la 2 o la 3. Mesa de entradas de la Cámara, lo eleva, lo pasa a la sala 1. Y la sala 1 resuelve quién va a votar en primer término, quién va a votar en segundo término, y deja en suspenso quién va a votar en tercer término. Porque también sabemos, para que haya sentencia válida, tiene que haber mayoría de opiniones. Y si las salas sabemos que son órganos compuestos por 2 miembros, más un presidente en común, para el caso de que los 2 miembros de una sala voten en sentido contradictorio, tendrá que venir el tercero, el presidente de la sala, para votar y desempatar. ¿Se entiende esto? Y recién después queda firme la resolución de Cámara, que nos va a decir que el juez se equivocó o que el juez acertó. Porque el recurso de apelación tiende a que el juez revoque, cambie, varíe su decisión. Recuerden solamente que la revocatoria únicamente procede contra providencias simples, mientras que el de apelación procede contra toda resolución judicial. Sigamos avanzando un poquito más. Distinto Profe, es el perdón, caso. tengo una consulta. Sí. Vos dijiste que se sortea el número de sala en caso de que el expediente todavía no haya llegado a la Cámara. ¿En qué otra situación hubiera llegado a la Cámara? ¿En qué otra situación ya tendría asignada una sala? A ver, en todo proceso quizás hay 20 apelaciones, porque recordá que el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial. Entonces, puede ir y volver de la Cámara en cantidades importantes. Acá dimos como ejemplo la sentencia definitiva, pero en una de esas, la resolución que abrió a prueba el proceso también fue apelada. La resolución que otorgó un plazo al perito para presentar la pericia también fue apelada. La resolución que acepta la declaración de determinado testigo
también fue apelada. ¿Queda más claro de esta forma? Sí, muchas gracias, ahí entendí. No, por favor. Entonces, seguimos avanzando. Esto es en relación. Ahora pensemos en la otra posibilidad de que sea libremente. Desde ya tenemos claro que únicamente va a ser concedido en la forma libremente cuando estemos apelando una sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario. Esto ya no tenemos duda. ¿Por qué? Porque lo dice el código, no porque lo dice Basso, el código. Entonces, así como cuando dijimos que era en relación, el juez le daba la posibilidad a las partes dentro de los 5 días para que la fundamenten, lo que se llama memorial, cuando el recurso es concedido libremente, automáticamente el juez se desprende de las actuaciones y lo eleva, lo pasa a la Cámara. En la Cámara, vuelvo a reiterar, el procedimiento que dijimos en relación. Si ya tiene una sala, va a esa sala, y si no va, previo sorteo, si es la primera vez, se determina la sala. Cuando el expediente llega a la sala, órgano que compone la Cámara, la sala notifica a él o los apelantes para que dentro del plazo de 5 o de 10 días funden su recurso de apelación. Fundamentación que se llama expresión de agravios. ¿Y por qué 5 o 10? Porque dijimos que cuando se concedía libremente eran sentencias definitivas de proceso ordinario, será por 10 días, proceso sumario será por 5 días. Pregunta, doctor, ¿qué diferencia hay entre memorial y expresión de agravio? Y, a ver, Lucía, el memorial se presenta en primera instancia y es cuando el recurso es concedido libremente. La expresión de agravios se presenta en segunda instancia dentro de los 5 o 10 días, dependiendo si la sentencia apelada es sumaria o sumarísima. Es un problema diferente del procedimiento. Las fundamentaciones, todas difieren, depende del proceso, pero medularmente una fundamentación es una crítica razonada, técnica, jurídica, explicando los yerros, errores o violaciones que ha cometido el juzgador en la resolución que te agravia. ¿Se entiende de esta forma, Lucy? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, difiere el procedimiento en el recurso de apelación dependiendo si es concedido en relación o si es concedido libremente. ¿Estamos? Por supuesto que una pregunta de examen sencilla, pero si uno no tiene desmenuzado este procedimiento, te puede llegar a poner nerviosa y a perder el examen. Por ejemplo, la pregunta que recién me hacía Lucía, que es una pregunta válida cuando estamos aprendiendo, que la puedo hacer yo en el examen final. ¿Qué diferencia hay entre un memorial y una expresión de agravios? Qué sencillo, si lo sé. El memorial se presenta en primera instancia dentro de los 5 días cuando el recurso es concedido en relación. La expresión de agravios se presenta en segunda instancia dentro de los 5 o 10 días cuando el recurso es concedido libremente.
Ya está, no tengo ninguna pregunta más que hacerle al alumno de recurso. ¿Estamos? Ahora bien, ¿solo estas son las diferencias que existen entre memorial y expresión de agravios? No. Estas son diferencias que ustedes ya deben saber. Ahora bien, si Lucía me vuelve a preguntar y me dice, doctor, pero no hay ninguna otra diferencia, yo le tendré que contestar a Lucía, no, hay muchas más diferencias. En la expresión de agravios se puede replantear prueba que el juez me rechazó o me denegó en primera instancia. Por ejemplo, el juez me negó la declaración de un testigo. En la expresión de agravios puedo replantear ese medio de prueba. La resolución que dicta la Cámara, cuando es en un memorial o cuando es en relación, no hace falta el voto individual de todos sus miembros. Cuando es expresión de agravios, tengo que tener claro qué votó cada uno de los que votó. Algunas de las grandes diferencias. De todas formas, eso va a ser cuando nos veamos en civil, en el proceso ya en procesal 2 o procesal civil y comercial, donde se amplían los conocimientos que ahora están fundando en teoría general del proceso. Acá un poco reitero con respecto a los efectos lo que ya les manifiesto. Suspensivo, suspende. Devolutivo, no suspende. Con esto, volvamos antes de avanzar en el de apelación denegada, volvamos recurso de reposición con apelación en subsidio. Ya sabemos que la reposición va contra providencia simple únicamente. Ya sabemos que se interpone dentro de los 3 días, fundada, y la resuelve el mismo que dictó la resolución. Ahora bien, también sé que el de apelación se interpone dentro de los 5 días. Pero yo tengo la duda que el juez cambie, varíe, modifique la decisión que a mí me causa agravio. ¿Por qué? Y porque el juez tiene un temperamento, un criterio jurídico que es muy restringido, mientras que yo sé que la Cámara puedo tener un criterio más amplio. Entonces, el sistema procesal nos da la posibilidad de tener una forma de presentar un recurso con 2 patas, un recurso con 2 posibilidades, a lo que llamamos recurso de reposición con apelación en subsidio. ¿Y por qué? Porque este tipo de recurso se interpone dentro de los 3 días. Porque si yo lo interpongo el día 4, la reposición está vencida. Y si yo lo interpongo directamente el día 4 o el día 5, no tengo posibilidad de que el juez cambie de decisión. Se va directamente a la Cámara. Y yo la verdad creo que es una providencia simple, la reposición o revocatoria, que es sencillo, es una resolución de mero trámite, que el juez puede advertir el error y modificarlo, sin necesidad, sin el desgaste jurisdiccional
sin la pérdida de tiempo que implica una apelación. Entonces, dentro del mismo plazo, es decir, dentro de los 3 días, y conjuntamente con la reposición, en el mismo escrito y en un acápite aparte, en 2 renglones, va a decir, interpone apelación en subsidio. Para el eventual caso, para el utópico caso de que vuestra excelencia, vuestra señoría, no decidiera revocar la resolución, conjuntamente con la reposición, interpongo apelación en subsidio. En el mismo escrito. Recordemos, la revocatoria se interpone dentro de los días, 3 días, al mismo que dictó la resolución y fundada. Entonces, interpone revocatoria con apelación en subsidio. Señor juez de primera instancia, Alfonso Basso, y desarrollo todo el acápite. Punto primero, que en tiempo y forma y de conformidad al 238 vengo a interponer recurso de reposición o revocatoria, solicitando que por contrario imperium, palabra que utiliza el mismo 238, el que puede lo más, puede lo menos, que por contrario imperium se revoque la resolución de Fojas 1123. Punto 2. Desarrollo la fundamentación. Explico, doy razones jurídicas, técnicas, fácticas, de por qué el juez se equivocó. Desarrollo, fundo, explico. Punto tercero, interpone apelación en subsidio. Para el eventual caso de que vuestra señoría no cambiare, interpongo apelación en subsidio. El juez, cuando recibe este tipo de recurso, tiene 2 resoluciones que dictar. La primera, si revoca o no revoca el auto, la resolución apelada, la resolución cuestionada. ¿Revoca o no revoca? Y segundo punto, me tiene que resolver la apelación en subsidio y me la tiene que dar. Por supuesto que dejamos la apelación denegada para el último recurso. Me la tiene que dar. Entonces el juez dirá, a la revocatoria hago lugar, revoco, cambio la decisión. Advertido del error involuntario cometido, en vez de blanco digo negro. Punto 2, concédase la apelación. Yo cuando veo esa resolución y el juez ya revocó el auto, presento un escrito desistiendo del de apelación. ¿Para qué voy a ir a la Cámara si el juez ya cambió? Ahora bien, si el juez no cambia de decisión, el punto primero así lo va a decir, entendiendo el suscripto que las razones dadas no serían suficientes para revocar el auto cuestionado, mantengo mi resolución. Punto 2. Habiéndose interpuesto apelación en subsidio, concédase la misma. Y el expediente va a Cámara. No necesito fundarlo porque ya la revocatoria va fundada. Si bien habíamos dicho que el recurso de apelación se interpone fundado y depende memorial o expresión de agravios, en este caso no es necesaria porque la revocatoria ya está fundada. Llega a la Cámara, se determina la sala y la sala va a decir que el juez se equivocó, por lo cual revoca la resolución que nos causó agravio o confirma la resolución que nos causó agravio. Sí. No entendí lo de la fundamentación, que no se tiene que presentar el memorial o algo de eso, medio como que me quedó... A ver, ¿quién sos que no te veo? ¿Antonella? Sí, Antonella. Anto,
Sí, a ver. Repasemos 2 o 3 puntitos primero. Tenemos claro que cuando presentamos un recurso de remedio, va fundado. Punto. Si estuviéramos hablando de un recurso de apelación, sabemos que no va fundado y que la fundamentación depende de la forma con que ha sido concedido, se llama memorial o expresión de agravios. ¿Eso está bien, Antón? Sí, perfecto eso. Ahora bien, hablemos en particular de la revocatoria con apelación en subsidio. Como la revocatoria va fundada, cuando yo interpongo en un mismo escrito la apelación en subsidio, esto tiene que ver con la preclusión de los actos procesales. Todos se hacen en un mismo plazo. Principios. Volvemos a revocatoria con apelación en subsidio. Como la revocatoria que interpongo ya se encuentra fundada, la apelación en subsidio no hace falta fundarla, porque se utiliza la misma fundamentación que vos presentaste al momento de la revocatoria como fundamento de la apelación. ¿Queda mejor así? Sí, ahí entendí, profe. Sí, sí. Bueno. De todas formas, ya he hablado 1 hora y 15. Vamos a dejar el recurso de queja por apelación denegada, el quinto de los ordinarios y los 3 extraordinarios para la charla que viene. No obstante, todos tienen que tener mi mail, si no está en el centro de estudiantes y si no es fácil, alfonso@estudiovaso, vaso se escribe con B larga y doble S, .com.ar. alfonso@estudiovaso.com.ar. También tienen, que hoy no pudo concurrir, Delfina, la ayudante estudiante, y por supuesto que todos los docentes de cada una de las comisiones para aclararle las dudas. En este caso, yo me ofrezco, les doy mi email para que lo hagan con esta unidad. ¿Alguna pregunta? Una pregunta de curiosidad, no sé si Dime, es José. importante. Vale. El traslado del recurso, ¿es automático ahora? ¿Se hace con el tema de la reforma, de la acordada? Vale. Al decirme recurso, y como ya estamos aprendiendo la terminología, no me estás diciendo nada, porque ¿a qué recurso te referís? Simplemente como un ejercicio, porque como el final es oral, la mejor forma de corregirnos es hablando. Entonces, de todas formas, vos más que a recurso, estás hablando de notificaciones electrónicas. Sí. Ahora, el traslado de los recursos se hace en forma automática, no por medio de cédula. Antes, el sistema, ¿cuál era? Cuando yo presentaba un memorial, presentaba una expresión de agravios, presentaba un recurso, la otra parte tenía que hacer cédula, porque de acuerdo al 135 del CPC, recuerden que los medios de notificación son 8 y que la regla sigue siendo la del 135 Ministerio Legis, no la cédula, recordando esa bolilla nada más. En este caso, ya un poco para concretar, es en forma electrónica. Es decir, una vez que yo lo presente, como hay una dirección, sale automáticamente la comunicación a las partes que tienen su domicilio electrónico constituido en el proceso, y a partir de ahí se cuentan los plazos para que vos también en forma electrónica lo respondas. ¿Queda más claro de esa forma? Sí, sí, perfecto.
¿Alguna duda? ¿Estamos todos bien? No más, la última, si puede ser. Las que gustes, no me molesta. En la revocatoria con apelación en subsidio, cuando el juez tiene que, cambiar la decisión o dejarla igual y resolver la apelación. Usted dijo que eran 2 resoluciones que tenía que dictar. ¿Son literalmente 2 resoluciones por separado o resuelve las 2 cosas en un único acto procesal? No veo quién me habla. Antonella, de nuevo. Antonella. Ah, pero no te veo, Anto. Te perdiste, pero no importa. Perfecta tu acotación. Perfecta. ¿Estamos? Porque como vos bien decís, y yo me he equivocado, no son 2 resoluciones. Es una resolución con 2 partes, que no es lo mismo. Perfecta, entonces, el juez. En la misma resolución, punto primero, resuelve revocar o confirmar la resolución apelada y punto segundo, resuelve conceder el recurso de apelación. ¿O no? Lo dejamos para la charla que viene, pero lo tiene que conceder. Entonces, corrigiéndome, de ahí que es muy importante que ustedes participen en clase, es una resolución con 2 puntos, no 2 resoluciones. Vale, Anto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna duda? Bueno, yo simplemente en los últimos 30 segundos me sigue horrorizando la poca cantidad de participantes. A ver, hay 2 tipos de participantes. Aquellos cuyas caras puedo ver, por eso generalmente cuando me hacen una pregunta, digo quién es, para tener un trato un poco más personalizado. Y aquellos que están con una cámara apagada, etcétera, o una fotito. Y como más grave aún, la cantidad en total. Deberíamos tener cerca de 100, y no somos más de 45, de los cuales con cámara encendida no seremos más de 10 o 12. No les estoy cuestionando nada, simplemente los que aprueban no llegan al 20% del total inscritos. Y mucho tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Ustedes piensen que todo lo que yo digo, como dice cualquier docente, es lo mínimo que se les va a requerir en el examen. Y si yo no lo escuché a Basso o a quien sea, de la lectura del libro, de esta primera lectura como jóvenes que son, del código, no les queda claro. Por supuesto que no les queda claro y lo entendemos, pero por supuesto que para eso están las charlas. Si ustedes no participan, yo no soy policía y no les voy a meter los ausentes. Cada uno tiene que hacerse responsable. Como una acotación final para desearles buen fin de semana. Cualquier duda estoy a disposición y nos veremos el jueves que viene ya para un poco avanzar, terminar con recursos y hablar de la unidad 15, beneficio de litigar sin gastos, que le había pedido que comiencen a leer. Buen fin de para todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno. Chao, profe.